La siguiente práctica es para ver cómo calculamos la corriente en un circuito en paralelo. La semana pasada fue en un circuito en serie. Veamos cómo se hace. Para empezar, necesitamos calcular la resistencia equivalente. En un circuito en paralelo, nuestra resistencia equivalente se va a calcular con esta fórmula. Se dice que es 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y así sucesivamente. Vamos a sustituir los datos. 1 entre 100 más 1 entre 220 más 1 entre 360. Y esto es igual. 1 entre 100 es 0.01 más 1 entre 220 es 0.004 más 1 entre 360 sería 0.0027. A continuación se suma todo esto y nos da 0.0167. 1 entre 0.0167 nos da 59.8 ohms. Y ese ya sería nuestra resistencia equivalente. Nuestro circuito ahora quedaría así. Y ahora sí podemos calcular la corriente. Aplicando la ley de Ohm, donde aquí es voltaje, corriente y resistencia. Como vamos a calcular la corriente, la tapamos y nos queda que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Sustituimos valores y esto nos va a quedar que la corriente vale 0.10 amperes. Ahora, en un circuito en paralelo, el voltaje en cada resistencia siempre va a ser el mismo voltaje que tengamos. En este caso, el voltaje que pasa por la resistencia 1 va a ser igual a 6 volts. El voltaje que pasa por la resistencia 2 va a ser igual a 6 volts. Y el voltaje que pasa por la resistencia 3 también va a ser igual a 6 volts. ¿Sale? Lo que cambia ahora es la corriente. La corriente total va a ser la suma de todas las corrientes. ¿Y cómo calculamos la corriente que pasa por cada resistencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la corriente que pasa por la resistencia 1. Como ya sabemos, es el voltaje sobre la resistencia. Entonces el voltaje vale 6 volts sobre la resistencia 1, que vale 100. Esto es igual a 0.06 amperes. La corriente que pasa por la resistencia 2 es igual a 6 volts sobre 220 ohms. Esto va a ser igual a 0.027 amperes. Y por último, la corriente que pasa por la resistencia 3, que es 6 volts sobre 360. Esto es igual a 0.016 amperes. Si sumamos todas las corrientes, nos tiene que dar aproximadamente 0.10 amperes. Y así es como se resuelve este circuito. No se te olvide tomarle captura a tus ejercicios y mandármelos por WhatsApp.